Oscar no podría explicar qué había cambiado. Solo sabía que la calle ya no se sentía igual. Miraba por la ventana de su habitación, la mirada perdida en la oscuridad de la calle. Las pocas personas moviéndose parecían espectros, sus siluetas desdibujadas contra la negrura antinatural, como marionetas atadas a hilos invisibles. Un perro cruzaba la calle en ese momento, solo, a paso lento, casi aletargado. Oscar lo seguía con la vista, incapaz de apartar la mirada. El animal olfateaba el denso aire. Giró la cabeza de un lado a otro, como perdido, los ojos brillando, reflejando la negrura a su alrededor. Continuó su camino, perdiéndose más allá de las sombras de la noche. ¿Siempre ha sido así de oscura esta calle?, pensó. La pregunta pareció sin más, pálida, sin fuerza. No, por supuesto que no. Aquello distaba mucho de ser normal. Oscar encendió la luz de su habitación. La bombilla zumbó de manera extraña, como el quejido de un insecto agonizante. Pero la luz apenas hizo mella en la penumbra. La bombilla de luz blanca, ahora convertida en un círculo enfermizo y amarillento, apenas alcanzaba a rozar las paredes, iluminando solo lo suficiente para distinguir los bordes levemente difusos de la cama y el armario al otro extremo de la habitación. Intentó leer un poco, distraerse, pensar en otra cosa, pero las letras en la página parecían temblar en la periferia de su vista, como si fueran forzadas a existir, mientras él las observaba fijamente. De pronto, de improviso, pareció darse cuenta de algo, como si despertara de un sueño profundo en el que apenas comenzaba a sumergirse. Aquello no era normal. Lo había dejado pasar, como quien ignora una sombra moverse por el rabillo del ojo, como quien finge no escuchar pasos detrás de una puerta cerrada. Le había parecido raro el silencio que parecía devorar cada sonido, la oscuridad que respiraba a su alrededor. Todo lo había integrado a su lógica con la misma resignación con la que aceptaba la mayoría de las cosas de la vida, bajo capas de excusas. Una simple variación de la rutina, un pequeño cambio, una ligera molestia que pasaría pronto, convenciéndose de que mañana todo volvería a la normalidad. Una normalidad que ya no existía. Pero su mente se negaba, incapaz de aceptar lo que veía. Intentó racionalizar. El corte de luz podía deberse a un fallo en la línea, a un trabajo de mantenimiento, cualquier cosa.
Pero no, él sabía que no era así. Miró hacia el techo, hacia la bombilla que palpitaba, tenue, débil, arrojando sombras inquietantes a su alrededor. Sus ojos se volvieron a la ventana, hacia la calle, hacia la oscuridad. Del otro lado del vidrio, la noche no era noche, era otra cosa. Abrió los ojos, alarmado. Había luz, mucha luz, y partículas de polvo flotaban suavemente por la habitación. Se encontraba en su cama, pero no recordaba haberse acostado. El reloj digital de su teléfono pulsaba suavemente las 6:43 de la mañana. Por un instante, Oscar pensó que todo había sido simplemente un sueño, pero su cuerpo ya se había levantado. Sus ojos ya observaban por la ventana. El mundo era blanco, plano. La calle, los árboles, las farolas, las personas que se movían torpemente, con una rigidez casi mecánica, eran blancas. En ese momento lo entendió, y así como la fuerte luz que se filtraba por la ventana abierta, la certeza se derramó sobre él. No había habido noche. No había habido madrugada. Era el momento antes de que su propia calle fuera la siguiente en desaparecer. Oscar sintió una presión en el pecho. Giró la cabeza y el movimiento le produjo náuseas. El filo de los muebles, igual de planos y extraños que todo lo demás, parecían flotar sobre la superficie blanca, suspendidos sobre la nada. Se apresuró a salir. Corrió sin detenerse mientras sentía las miradas vacías clavándose en su espalda. Al llegar a la esquina, vio a niños que se dirigían a la escuela, sus siluetas blancas suspendidas como muñecos de papel. Ahí estaban todos, con sus rostros congelados, en sonrisas adormecidas, uno tras otro, en una hilera perfectamente formada alrededor de la pared de la escuela, de pie, inmóviles, como figuras de piedra que solo observan el tiempo pasar. Mirando hacia ninguna parte,
como cáscaras vacías que respiran al unísono. Oscar observó. Más gente llegaba. Más padres y madres con sus hijos tomados de la mano caminaban lentamente hacia la entrada de la escuela. Y ahí se detenían. Sus cuerpos congelados, como si la vida les hubiera sido arrancada en un instante. Sus ojos abiertos, vacíos, fijos en el horizonte. Los autos se alineaban en el borde como una pila de insectos muertos. Oscar se acercó. La gente dentro de ellos, las personas al interior de los vehículos, parecían moverse en cámara lenta. Rostros pálidos, sin rasgos, diluidos detrás de vidrios empañados. Algunos miraban hacia adelante. Otros parecían dormitar con la cabeza apoyada contra el cristal de la ventanilla. Oscar avanzó lentamente hasta el límite de la calle. Sus pies se detuvieron, negándose a continuar. Ahí, a menos de 1 metro, pudo verlo. Los colores. Pudo escucharlo. El ruido. La normalidad al otro lado del borde. Se obligó a continuar. Un paso. Otro más. Y se detuvo. No podía avanzar. Era como si para él no hubiera nada más al otro lado. Como si se detuviera en el borde de un abismo insondable. Como si dar un paso más fuera, caer en el vacío infinito. Pero ahí estaba. Justo frente a él podía ver y escuchar a las personas, a los vehículos, a los animales que vivían una vida normal. La misma rutina diaria, una y otra vez. Gritó. Nadie respondió. Agitó los brazos. Nadie se giró a mirarlo. Llamó a sus vecinos, a los niños a su alrededor, a los padres que aún lo sostenían de sus manitas. Nadie respondió. Era como si todos no fueran más que estatuas blancas, figuras sin vida, autómatas de la realidad. La presión en el pecho se hizo más intensa. Se acercó nuevamente al borde de la calle. Tomó valor, pero no pudo avanzar. Lágrimas habían comenzado a recorrer sus mejillas cuando una voz le preguntó: Está pasando algo raro, ¿verdad, señor? Una voz infantil. Una voz que provenía de una de las pequeñas estatuas blancas a su lado. Tengo miedo.
Continuó la voz, y el pequeño rostro se giró hacia él con un crujido seco, como de porcelana fracturada. Blanco, blanco como esos ojos que lo miraban fijamente. Ojos que le parecieron los de un cadáver, sin iris, sin pupila, los ojos de un muerto que hablaba. Oscar quiso responder, pero no fue capaz, y tampoco era necesario. Aquel niño dejó de reaccionar, su mirada perdida en el vacío. Y entonces lo vio. Un pequeño punto de color. Gris, café, pinceladas rojas. Un pequeño gorrión picoteando entre las migajas pegadas al asfalto. Oscar parpadeó, confundido. Primero pensó que era una mancha, un trapo, nada más que basura atrapada en el límite de la calle. Pero no, ahí estaba, apenas una diminuta mota de vida, de color, entre el blanco mortal. Oscar se acercó instintivamente, sin pensar. El ave escapó con un aleteo violento, tan rápido que no le dio tiempo a reaccionar. Donde antes había estado el pájaro, quedó una grieta minúscula, negra, de la que provenía un sonido, un susurro apenas audible. Ya no quedaba casi nada, ni rastro de color, salvo aquel tenue murmullo, el ruido de la ciudad. Se detuvo a escuchar. Desde ahí, desde esa pequeña ranura casi invisible, podía escucharlo. Débil, pero ahí estaba. No lo pensó, solo lo hizo. Acercó su oído al lugar de donde provenía el ruido. El muro, la pared invisible, el abismo insondable que le impedía el paso, pareció temblar. Tan solo un instante, un momento fugaz del que Oscar dudó. Acercó la mano, lentamente. Algo ocurrió. Pudo sentirlo claramente en la palma, en la piel. Una especie de vibración, como cuando apoyaba la mano sobre la puerta del refrigerador de su abuela, solo que más fino. Nada más que una pequeña brisa, un ronroneo eléctrico recorriéndole el brazo. Presionó levemente al principio, con más fuerza después, y notó muy claramente cómo la pared parecía romperse, cómo la barrera comenzaba a resquebrajarse y el abismo
el abismo se hacía más pequeño. Colocó ambas manos y empujó desde la planta de sus pies hasta la palma de sus manos, con toda la fuerza de la que fue capaz. Empujó. Y no ocurrió nada. Su cuerpo se rindió antes de que pudiera atravesar, antes de que el abismo terminara de cerrarse. Y en un segundo, en cuanto dejó de empujar, el abismo volvió. La distancia se hizo más grande. Oscar lo entendió de una vez y para siempre. Nunca podría salir. Retrocedió 2 pasos. Tanteó con el pie derecho el límite exacto, la frontera entre el vacío y la existencia normal. El gorrión lo había atravesado de alguna forma, un haz o una grieta momentánea. Pero para él, la barrera seguía ahí. No, se dijo en voz baja. Esta vez no. No estaba dispuesto a aceptarlo sin más, como aceptaba todo lo que ocurría en la vida, la rutina, el destino. No, esta vez no. Y corrió. Corrió no porque en verdad tuviera esperanza. Corrió porque esta vez no estaba dispuesto a aceptar. Corrió por sobre la banqueta lisa, una planicie de cemento sin textura. Sus pasos no hacían ruido, su respiración agitada, inexistente. Corrió hacia la otra esquina de la calle, hacia la luz del semáforo fundido, hacia las fachadas tensas como lona bajo el peso de la nada. Y el aire que llenaba sus pulmones no parecía llegar. El hombre lo miraba fijamente, en silencio, con esos ojos vacíos, esos ojos blancos, y sus labios formulaban una pregunta muda. ¿Qué estoy haciendo? Las manos de Oscar aferraban fuertemente el volante. La suave vibración del auto, ese ritmo constante, era lo único que le confirmaba que el mundo aún no se había detenido por completo. Oscar no se atrevía a avanzar, la vista clavada en la calle frente a él, en las personas que se giraban lentamente para mirarlo, en los faros de los demás vehículos que titilaban a un ritmo desacompasado, al ritmo de su propio corazón. Empujó el acelerador. Cambió de marcha sin cuidado y avanzó a toda velocidad.
conduciendo por la calle cada vez más borrosa, más vacía, con la realidad deshaciéndose a su paso. Un último parpadeo, un último pensamiento. Las cosas a su alrededor no eran más que manchas fantasmales proyectándose y desvaneciéndose a cada metro que avanzaba. Los postes del alumbrado se sucedían uno tras otro, pero para él ya no existían. No existía nada más que lo que tenía delante, acercándose cada vez más, a escasos metros frente a él. La ciudad, los vehículos, el ruido, las personas cruzando la calle, el impacto, el color, la oscuridad. El canto de las aves, el sonido de la alarma, las voces de la calle. Oscar despertó. Estaba en su cama, al igual que cada mañana. Apagó la alarma molesta de su teléfono y miró, con los ojos entrecerrados, a través de la ventana abierta. Se levantó lentamente, con miedo contenido. Se acercó al cristal. Su mente se preguntaba muchas cosas. Él solo quería saber. Afuera, las madres apuraban a sus hijos. Los vehículos, pocos pero ruidosos, avanzaban por la calle sin prisa. Las plantas del camellón disfrutaban del sol de la mañana. Era una como tantas otras, idéntica, trivial. Oscar se permitió una sonrisa y, por fin, por una vez en mucho tiempo, comenzó su rutina como si fuera el inicio de algo nuevo, diferente. La cafetera vibró sobre la mesa. La madera, marcada por las gotas del capuchino y el ángulo imperfecto de la pata, lo hizo sonreír. Sostenía el mismo desayuno de siempre: un pedazo de pan, algo de fruta y café. El teléfono, olvidado en una esquina, insistente en su llamado al mundo digital. Oscar lo ignoró y disfrutó de una mañana tranquila, a la misma hora de siempre, como cada mañana de cada día durante los últimos años de su vida. Salió de su casa, cerró la puerta y comprobó 2 veces la cerradura. La luz apenas se deslizaba lentamente por la acera. El asfalto, aún húmedo por el rocío de la mañana, respiraba un aire frío. La vecina lo saludó como cada mañana. Oscar respondió con un movimiento de cabeza y una sonrisa. Un ligero desvío en la rutina, pero la situación lo ameritaba.
Caminó sintiendo cómo se filtraban por sobre sus ropas el agradable calor de los primeros rayos del sol. Los árboles estaban poblados de pájaros chillones, más de lo habitual, y cada nota aguda le recordaba lo que había vivido el día anterior. Una calle despejada y un silencio tan absoluto como aterrador. Hoy, el bullicio regresaba a su lugar habitual. Llegó a la esquina, la misma que hasta hace poco estaba abarrotada de niños y adultos que parecían congelados en el tiempo. Ahora, sin embargo, se encontraba llena de un tipo diferente de inquietud. Había movimiento, sí, pero no el usual. Oscar lo notó de inmediato. Las personas se arremolinaban en la esquina. Muchas, quizá demasiadas. ¿Habrá ocurrido algo?, pensó Oscar. Un miedo ansioso se instaló en su abdomen, pero trató de mantener la compostura. Los murmullos le parecían borrosos, palabras truncas por aquí y por allá, pero reconoció el tono de alarma en las voces. La gente se acumulaba, casi una sobre otra, intentando mirar. A Oscar, la hilera de personas se le asemejaba a una de esas cintas de advertencia, de color amarillo y letras negras que cerraban el paso. Las piernas casi se negaban a responderle. Aún así, avanzó. Despacio, se abrió camino entre el gentío. Los murmullos se convertían gradualmente en voces de alarma, en expresiones de sorpresa y, más adelante, en llantos de desesperación. Oscar no tuvo que llegar hasta adelante para verlo. Desde donde estaba, a unos cuantos pasos, se dio cuenta de lo que ocurría. Blanco, vacío, un horizonte infinito de nada. Allá donde terminaba su calle, terminaba también el color. Más allá, un blanco perfecto, un espacio vacío, un corte abrupto en la realidad. No había más banqueta, ni autos, ni casas, ni gente. Desde esa línea precisa donde acababa la última sombra de la calle, la existencia no era nada más que un blanco perfecto. Un vacío tan grande, tan pulidamente perfecto, que Oscar no lo entendió. Avanzó otro paso y otro más. Siguió avanzando hasta pisar el blanco vacío y, aún después, continuó avanzando. Tan solo miraba hacia adelante, hacia la nada. Oscar sintió una presión minúscula en los tímpanos, apenas perceptible. Esperaba que la nada blanca tuviera un olor, tal vez algún sonido, quizá un sentimiento que presagiara el desastre.
Pero no. Oscar caminó unos cuantos pasos y se giró, mirando aquel punto minúsculo de color entre el blanco eterno, viendo desde la distancia su calle, a la gente con expresiones entre confundidas y atemorizadas que contemplaban el borde del precipicio. Oscar tan solo se quedó ahí, observando, presionando fuertemente sus manos, pensando si el costo de haber salvado su calle había valido realmente la pena. Les ha hablado la voz de los susurros eternos. Gracias por escuchar.